Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo directo de Código Trading. En esta ocasión, una de las opciones de la encuesta era precisamente la que veis que ha salido ganadora. Vamos a ver un momento la encuesta y veréis que la estrategia definitiva de trampas más order block. Entonces, el último directo estuvimos explicando order block y pues más de uno de vosotros me propuso pues la idea de ver cómo se combina con las trampas, porque las trampas es lo que estáis más acostumbrados a verme utilizar. En este caso, vamos a hacer la estrategia definitiva combinando trampas y order block. Por lo tanto, os doy a todos la bienvenida a este directo y espero que pasemos un buen rato y aprendáis trading, que de eso se trata, pero sobre todo de estar un poquito pasándolo bien mientras aprendemos aquello que nos apasiona. Voy a saludar a todo el que escriba en el chat, así que si queréis escribir en el chat os voy a mandar saludos y una vez saludados vamos a empezar, que tengo un pequeño PowerPoint donde os explicaré las dos estrategias y cómo se combinan y después ya iremos a la plataforma para verlo a la práctica. Bien, saludos a Pinocho, que ha sido el primero, y ha comentado si para Forex u otros mercados. Pues es para Forex u otros mercados. Se puede aplicar en futuros, en índices, en acciones, en criptos, donde queráis. Rooney, que dice, gracias a ti, bienvenido. También Luis Hernández, ¿se puede aplicar para futuros y en qué temporalidad? Sí, se puede aplicar, como ya he dicho, en futuros. Y temporalidades yo recomendaría a partir de M15 para arriba. Ya bajar mucho más abajo hay mucho ruido y al final estás pagando comisiones al broker. Y aquí lo que importa no es que gane el broker, sino que ganemos nosotros. También a Ricardo, que dice que compartiendo contenido de calidad, lo agradezco. Y Leonel, que se acaba de hacer miembro del canal. Bienvenido a miembros del canal y aprovecho para deciros que debajo del vídeo hay un botón para miembros del canal donde os podéis hacer miembros del canal y tendréis un vídeo exclusivo toda la semana, solo para los miembros, aparte de un canal de Telegram exclusivo donde paso análisis de trampas en la temporalidad de diario. 10 minutos antes del cierre de vela marco ahí las posibles trampas con la dirección y todo. Entonces, agradezco a Lionel que haya accedido a miembros del canal y invito a todo aquel que quiera también sumarse. Saludos a Tony desde Andorra, José desde Valencia, Max Studio, también Claudio desde Ecuador, José Llac desde Barcelona, Jos Jap, que también está ahí como siempre, y José, que dice desde Inglaterra, buenas tardes, Jordan, que la estrategia que yo uso actualmente, el riesgo-beneficio es magnífico. Pues genial que ya estés acostumbrado a la estrategia, así pues te será más fácil entenderlo todo. Eduardo, que dice saludos, también José Ramos, buenas tardes, igual que José, que también manda saludos, Rubén, Eduardo. Aplica la volatilidad de las criptomonedas y si es así, ¿con qué ratios recomiendas? Pues para las criptomonedas recomiendo basarse solo en las tendencias macro. Como ahora está muy alcista, en el día que estamos en directo, si veis el vídeo en diferido, pues a lo mejor ya no. Pero es como que durante mucho tiempo está en una tendencia clara y después se cae muy fuerte, ¿no? Pues es siempre montarse a favor de la macro. Ahí no nos fijamos tanto en la micro, pero por todo lo demás es lo mismo en criptos que en los otros mercados. Edgar, que dice buenos días o buenas tardes, para mí, por ejemplo, depende de dónde estéis. José, desde Brasil, saludos para José. Sebastián, que también manda saludos desde Antillas. Y Edgar Castillo, que dice, yo la propuse esta opción, exactamente. Tú lo propusiste, creo que durante el directo también ya hubo algún comentario comentándolo y bueno, ya lo que me hizo decantar fue cuando Edgar Castillo también me lo dijo, porque ya había habido 2 o 3 suscriptores que me habían comentado pues lo mismo, ¿no? Un poco la combinación, no que dedicara un directo, sino que me preguntaban si se podía combinar y tal. Darío, también le saludo, y Isaac, buenas tardes Isaac, y vamos ya al índice.
Vamos a ver un PowerPoint cortito, 10 minutitos, la parte más teórica, y después ya pasaremos al software, donde incluso vamos a tomar operaciones y veréis cómo se combinan. Entonces, punto 1, ¿qué es un order block? Punto 2, la estrategia de order block. Punto 3, o sea, cuando digo la estrategia de order block es que os la explicaré. Punto 3, ¿qué es una trampa? Punto 4, la estrategia de trampas. Y finalmente el punto 5, cómo combinar ambas estrategias. Así que voy a dar una pincelada de cómo es cada estrategia para después ya pasar a verlo, ¿no? A verlo cómo se combinan. ¿Qué es un order block? Un order block es un bloque de órdenes, un paquete de pedidos enormes, listo para ejecutar miles de millones de pedidos. Básicamente son áreas donde las instituciones colocan un conjunto de órdenes de compra o venta para revertir el precio y tomar un nuevo impulso. El order block es una vela específica. Entonces, ¿para qué lo usamos? Pues lo usamos para tomar un punto de entrada, ¿no? Posicionarnos de la misma modo que se supone que hace el trading institucional con este tipo de estrategia, y es acabar aprovechando este tipo de entradas. Bien, saludos también a David desde Girona y a Hugo desde Canonja de San Antoni de Calonja, Costa Brava. Bienvenidos a ambos. Y vamos ya a la explicación de la estrategia, primeramente la de order block. Entonces vamos a ver cómo funciona. Para el order block tenemos que buscar pues un extremo, un punto extremo del precio, como puede ser este de aquí, del cual nace un gran movimiento, un movimiento fuerte, más fuerte que lo que he dibujado, un movimiento fuerte. Y lo que sucede es que para este tipo de entrada, en este extremo donde se ha girado, pues hay una vela bajista y a continuación una vela alcista que hacen hacer este movimiento. ¿Cuál es la vela que tomamos? Pues buscamos un extremo que tiene que tener la peculiaridad de nacer una fuerza, un movimiento fuerte, que haya un recorrido contundente con velas de bastante volatilidad. Entonces, después lo veremos ya en el gráfico, aquí vamos más a pintarlo. Entonces, una vez detectado esto, lo que hacemos es lo siguiente. En la vela última de la caída, no la primera del nuevo impulso, en la última de la caída, marcamos una zona entre los extremos de dicha vela. Puede ser en cuerpos o en mecha. ¿Cómo diferenciamos? Pues si es una vela con muy poco cuerpo y mucha mecha, vamos a mechas. Si la vela tiene mucho cuerpo y no tiene mechas, parecida a la que hay ahora, muy poquita mecha, pues ahí nos vamos a cuerpos. Entonces, ¿se puede parametrizar? Sí, este parámetro se puede parametrizar de que si más del 50% de la vela es cuerpo, entonces vas a cuerpo. Si menos del 50% de la vela es cuerpo, vas a mechas. ¿Y cuál es el punto de entrada? Pues en este caso, a medio camino al 50% entre esta zona, que sería justo aquí, es donde nos interesaría entrar. ¿Y cómo entraríamos? Pues con una orden pendiente de tipo limit, ¿no? Una limit de compra para entrar alcistas. Entonces, ahora ya con este movimiento contundente pondríamos lo que es la orden pendiente en este punto de aquí, con el stop loss en este otro y el take profit en el extremo. Pero ¿cómo sabemos el extremo? Pues podríamos de momento no definir take profit, y cuando se da la vuelta, si nos viene a coger la orden pendiente, entonces ya vemos, ya podemos colocar el take profit. Esto sería un caso para entrar al alza. Después, lógicamente, vamos a ver el caso contrario. Entonces, nosotros la orden ya la podemos colocar por aquí, después queda pendiente el take profit, y cuando está ya cogiendo la orden o viene para buscarla, ya si vemos que la vuelta se lo ha dado aquí, que el último SAP es este, pues ponemos ya también lo que es el TP, y el TP lógicamente va en este extremo. Entonces, esto es la estrategia de order block para entrada
alcista. Imaginemos que venimos con una tendencia de este estilo, que el precio va subiendo y buscamos un nuevo movimiento alcista, ¿no? Y por lo tanto que venga aquí. Eso, lógicamente, en cada extremo se puede trazar, pero también se podrían trazar en los extremos contrarios. ¿Pero para qué sería cuando trazamos en lugar de en un punto bajo, en un extremo alto? Pues sería para entrar a la baja. Vamos a ver precisamente el caso de entrar a la baja. Tenemos movimientos bajistas y vemos aquí pues que también se nos ha generado un punto del que ha nacido un movimiento fuerte con una vela que ha sido la última de este punto, pueden tener cuerpo, y vamos siempre a la última del último movimiento, o sea, del movimiento alcista de vela. Y hacemos lo mismo, trazamos la vela del último movimiento, que son las velas de extremo, y en la zona central es donde colocaremos una orden límite, pero en este caso es una límite de venta para entrar a la baja. El stop va en el extremo y el take profit pues tenemos que esperar a ver qué hace el precio. Entonces, si el precio ya se gira por aquí, pues cuando ya vemos que esto queda como extremo ya lo podemos colocar, si no siempre lo podemos recolocar una vez ha tocado la orden pendiente y ahí definir el take profit. Pero mejor tenerlo antes. Entonces, si el precio nos viene a buscar y se va, ya lo tenemos, ya tenemos pues la orden cogida. Si el precio sigue subiendo en dirección opuesta a esta entrada, hace saltar el stop y perdemos. Si se va por aquí, tenemos el take profit. ¿De acuerdo? Y veréis qué pasa cuando perdemos, porque cuando perdemos podemos aplicar la estrategia de trampas. Pero para ello, primero vamos a ver si tenéis dudas de la explicación de cómo funciona el order block. A ver, tenemos a Edgar desde Colombia que también saluda. Y Oscar, no sabía que estabas ahora con esta estrategia. Sí, estoy explicando las trampas mezcladas con el order block. Jonathan Parra que dice saludos Dave, muchas gracias. También Rubén que manda saludos desde Venezuela. Y Edgar que dice, si bien no me equivoco, los order block le darían una más confluencia positiva en la estrategia de trampas. Por eso opino que es buena combinación. Así es. Ahora, si no tenéis dudas respecto a la estrategia de order block, que de momento veo que... Ah, mira, ahora sí, que escribís también. Dice Luis, ¿se puede empezar a emplear en futuros y en qué temporalidad? Se puede emplear en futuros, yo recomiendo a partir de M15, porque realmente mucho más abajo pues hay mucho ruido. También Tirone, que manda saludos desde Panamá, Paulo de Chile, María Sánchez y Oscar. Saludos para todos y como no hay dudas de momento, después lo vamos a ver ya en el gráfico, ¿eh? Vamos rápidamente a la siguiente, ya estamos a más de medio PowerPoint, vamos por terminar. Vamos a ver qué es una trampa antes. Entonces, una trampa se trata de una cosa que no es lo que parece ser. El precio va en un sentido y nosotros buscamos un cambio de dirección. Esperamos el momento idóneo para entrar en sentido contrario, muchas veces apoyados en un soporte o resistencia. Sin embargo, es una trampa. Ahora que estamos dentro, el precio continúa con su movimiento anterior, tirando por tierra nuestra idea de inversión. Hay estrategias que operan precisamente esta trampa, como una de las que enseñamos en Código Trading. Explicado lo que es una trampa, lo mejor es verlo visualmente. En el caso de la trampa, nos encontramos también que si fuera una trampa alcista, que el precio está con una tendencia y en los niveles no lo esperamos en este caso en extremos. Aquí se traza el extremo. Entonces, aquí trazaríamos el nivel de trampa y aquí no hay zona y es el extremo y no se tienen que mirar las velas, es el mechazo más alejado de este extremo, ¿no? Después lo veremos a la práctica. Pues en este nivel de trampa esperamos que el precio rompa. Entonces los que quieren entrar por order block
estarán esperándolo pues en la última vela, que podría ser esta vela de aquí. ¿Y qué le sucede? Pues lo que sucede es que los que están esperándolo aquí, si somos nosotros y realmente el precio va después a nuestro favor, no tomaremos la trampa. Pero si nos pasa de largo y nos coge la orden a medio camino y después salta el stop, está haciendo una trampa, porque justo en este nivel tenemos el stop loss. Si a continuación se da la vuelta, con un simple cambio de color, que pase de vela bajista a vela alcista, pues ya podemos entrar. Y aquí se entra a mercado. ¿Cómo entraríamos? Pues una orden a mercado, y lo mismo, en extremo podemos poner el stop loss, y en este mismo punto donde pondríamos el TP, se pone el TP. Así sería una combinación donde el ratio riesgo-beneficio, tanto en el order block como en la trampa, es un ratio muy favorable, ¿no? Puede estar en torno a 3, 4 Rs. Eso significa el ratio que cada vez que tienes un TP es 3 o 4 veces aproximadamente más grande que el stop. ¿Por qué? Pues esta distancia de stop loss es lo que marca un R. Si vamos al mismo recorrido a favor, estaremos ganando lo mismo que si salta el stop. Por lo tanto, si este stop son 10 euros, si ganamos, también ganamos 10. Pero como este TP está más lejos, pues aquí ya ganamos 20 y aquí ya ganamos 30, y en el TP estamos ganando pues más o menos por 35, ¿no? Porque sería en realidad 3,5 Rs este caso. El order block sucede lo mismo, que también vamos con ratios favorables. Aquí habéis visto como un caso de que el order block no funciona y nos hace perder, lo podemos repescar si a continuación hace una trampa. Porque al final la trampa, como he dicho, es un engaño, es un punto donde la mayoría de participantes se han puesto en una dirección, ya sea operando el order block o operando justo un rebote en el nivel, que alguien esté esperando que el precio se dé la vuelta de nivel, ambos fracasan y tenemos ahí la entrada por trampa. Por eso la combinación del order block y la trampa es muy interesante. ¿Qué sucede en el caso bajista? En realidad estoy explicando la estrategia de trampa ahora, ¿eh? Pues en el caso, lo único que ya os he avanzado, la combinación, ¿no? Porque así ya lo tenemos. Pues aquí tendríamos un cambio de extremo, ¿no? Y en el punto más alejado marcamos el nivel de trampa. Si os fijáis aquí, no cogemos la vela ni marcamos nada. En el extremo, nivel de trampa, y a favor de esta tendencia buscamos pues a ver si el precio viene aquí. Los que entran por order block fracasan, los que entran en rebote de nivel fracasan, y nosotros lo esperamos para ver si se da un giro justo aquí. Aparte de las velas de cambio de color, que pintadas así en blanco pues no se ven muy bien, ahora lo pinto en negro, aparte de este tipo de vela, también sirve un martillo. El martillo significa que es una vela que tiene el cuerpo del color que sea, no importa, en el tercio inferior. Solo me fijo en eso. Y para entrar alcista hubiera sido el caso inverso, que es en el tercio superior. Todo el cuerpo en una punta o el otro. Ahí no necesito cambio de color. Hay estas dos opciones de entrada, de gatillo de entrada. ¿Qué sucede? Que en el order block, que hemos visto primero, en esa estrategia, no vamos con una orden a mercado, vamos con una limit, por lo tanto no sabemos qué tipo de momento entrará. Eso es aleatorio, ¿no? Qué tipo de vela va a ser la que dará la entrada. Ahora ya pasamos al último punto, que es la combinación entre ambas estrategias. Ya os lo he pintado, pero lo vuelvo a mostrar, y mientras os invito a resolver las dudas que tengáis. Si aquí tenemos una vela bajista, que es la última, y a continuación una vela alcista, pues en la vela bajista es donde nosotros marcamos la zona de esa vela y tendríamos una orden límite en este punto. Imaginemos que esto fracasa y ¡pam! Entra la orden límite en este punto y a continuación salta el stop loss en este otro. Pero
a continuación lo que sucede es que nos hace una trampa. Imaginemos que hay un cambio de color, de vela negra a vela blanca, y nos posicionamos entrando a mercado en este punto para buscar este mismo TP que sería el del order block. Y esta sería la combinación, así de simple. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es pasar a ver el gráfico ya de velas, no dibujos míos, sino un gráfico de verdad, y estas explicaciones que las veáis en modo práctico. A ver, si me saca, dice Luis, el stop, aplico trampa. Exacto, pero tiene que haber una trampa que cumpla los parámetros, ¿eh? Entonces, aquí he explicado las estrategias, pues lo más principal. Entonces, la trampa se tiene que dar la vuelta y no nos vale que, por ejemplo, tengamos un movimiento donde aquí teníamos el order block, ¿no?, con una vela marcando la zona, y lo que hace el precio es caer hasta aquí, y si aquí se da la vuelta esto ya no es válido, se tiene que dar la vuelta en esta zona cercana. ¿Cómo? Pues ahora lo vamos a ver ya a la práctica. José dice en qué temporalidad se puede aplicar. Yo me decantaría por temporalidades altas. H4, diario, realmente son temporalidades donde hay mucho más trading institucional y pues puede ser más interesante y dar mejores resultados. El tema es que lo backtestéis para realmente ver cómo funciona la estrategia en la temporalidad que os interese operar, y ahí veréis si realmente va bien o no, o mejor cambiar. Dice Jordan que cuando no respeta el precio del orden block es porque el par está buscando liquidez, y ahí es donde uso la estrategia de trampas. Eso también se le llama piscina de liquidez. Cierto, la trampa es una piscina de liquidez porque es una zona donde hay muchos stops, serían operaciones que eran compradoras que se venderán porque salta el stop loss con pérdida, y es un punto de mayor liquidez. Si en el order block no hay suficiente liquidez y por lo tanto la operación no funciona, va más abajo a buscar la piscina de liquidez, que también os digo, pueden fallar ambas. Al final uno tiene que ser rígido en la estrategia y en algún caso fallará. El order block te dará una entrada de trampa y también se irá. Entonces, no es la probabilidad mayor, es una probabilidad menor. A largo plazo ganaremos más de lo que perderemos si aplicamos bien las estrategias, pero eso también sucede. Vale, vamos a seguir. Sí, Edgar os contesta un poco los que hablabais de temporalidad, que la teoría menciona que es mejor en temporalidades altas los order block. Y Luis dice si este live lo vamos a subir al canal. Así es que automáticamente termino lo que es el live. Ahora vamos a ir ya al software, para ver en velas de verdad cómo se ve todo lo explicado. Automáticamente se termina el directo, pasa a ser un vídeo en el canal, sin ninguna edición, ningún corte ni nada. Incluso está el chat en directo por si se quiere visualizar mientras se mira en diferido. Vale, salimos del PowerPoint y ahora os explico un detalle importante. Si vais muy perdidos y lo que os he explicado os ha hecho confundir mucho, y además mezclando dos estrategias que siempre ya es más avanzado, lo que yo os recomiendo es lo siguiente, que vayáis a tomar el curso gratuito para aprender trading gratis. Si pulsáis en el link que os dejo en el chat y una vez el vídeo esté colgado también lo tendréis en pantalla, podéis tomar el curso totalmente gratis. Es un curso con 30 videolecciones que podréis ir forjando unos cimientos. Hay vídeo, texto e imágenes en todas las lecciones y se va avanzando paso a paso durante las 30 videolecciones, y tendréis pues una introducción, un módulo de análisis técnico con 6 lecciones dentro, un módulo de análisis cuantitativo que es la parte de backtest y análisis de datos, un módulo súper importante que es la psicología,
La parte psicológica muchas veces se deja un poco de lado y es súper primordial cuando ya uno está con cierto nivel y ya operando, que tenga una buena psicología. Y finalmente el operador, ¿no? Ya cuando te pones a operar. Pues ahí tenéis en el chat, en el link del chat en directo, el link para acceder a la formación de la academia. Vamos ya a ver un caso bajista que ya ha funcionado. Si os fijáis, es un caso que volveré a dibujar para que os quede más claro y después ya veremos este nuevo que se puede formar. Entonces, como no hay mucha mecha, nos posicionamos en el cuerpo y al 50% es donde trazamos a medio camino de esa zona la orden pendiente, una orden límite. No estoy seguro de si esta hubiera cogido la orden. Si no la ha cogido, lo único que pasa es que la orden se queda que ni ganamos ni perdemos. Para poder tener el 50% controlado, es importante pues usar el FIBO. Y si tenéis la plataforma Forex Tester, en el caso de que la tengáis, tenéis que marcar aquí 50 y eso será medio camino del Fibonacci. No es el Fibonacci con sus valores, es una edición que hago yo para la estrategia que trabajo. Entonces, aquí necesito tener el 50 controlado y vemos que sí que hubiera cogido la orden. Por un pip nos ha ido a buscar y se ha ido a favor. Entonces, ahí tenemos esta entrada, que ya podemos borrar el Fibonacci. Lo que he borrado era la zona sin querer. Y vemos un caso de order block que ha sido bien, ha funcionado bien. Si no hubiera funcionado, que vamos a ver más ejemplos y vamos a buscar también que nos dé alguno que no funcione como order block y sí que funcione como trampa. Si esto no hubiera funcionado, en este punto de aquí, que ahora os dibujo, en este punto de aquí, es donde hubiéramos esperado para una trampa. ¿Y qué comportamiento esperaríamos? Pues que el precio nos haga saltar el stop y a continuación se dé la vuelta, que es la piscina de liquidez, y nos marque el nuevo movimiento. Entonces, vamos a ver, porque cuando hay un movimiento tan contundente, nos puede estar marcando un nuevo order block. Y justamente ahora vamos a ver esta posible entrada que hay aquí. Vemos que esta sería la zona, y como ya ha habido este movimiento tan contundente y que además ya supera este punto de microsap, pues ya podemos posicionarnos. O sea, estamos en una zona un poco lateral que pues venía bajista, pero ahora como se está lateralizando, vamos a ver si está marcando un cambio y pues nos posicionamos ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Una orden pendiente. Si entramos por pendientes aquí, si entramos a mercado es aquí. Colocamos una orden pendiente. En este punto es una buy limit, una compra. Si fuera una venta sería una sell limit. Siempre son limits, no son órdenes stop este tipo de estrategia. Y vamos a porcentaje de operación. Si os fijáis, tenemos 10.000 de balance y le digo un 2% de operación. Y antes de poner la orden pendiente, muy importante, es controlar el Fibonacci, porque si no, este no es correcto. Si os fijáis, el extremo de este giro es aquí y por lo tanto la última vela bajista es esta de aquí. Y ahora sí que está bien trazado. Mira, hasta que no he hecho zoom no me he dado cuenta del error. Por eso es muy importante fijarse muy bien en todo, cambiar el zoom. Y aquí ponemos la orden buy limit, el stop en el extremo y le damos un poquito de margen. Y el take profit, de momento lo dejo por aquí porque me falta precisarlo al reducir el zoom. Vemos que el último movimiento ha sido este. Como todavía no sabemos cuál será el extremo, lo dejo por ahí. No hemos entrado. Y vamos a ver, eliminamos el Fibonacci y únicamente dejo la zona trazada.
y ahora es esperar a que el precio haga algo. ¿Cuándo se anularía? Pues si me supera este último SAP, ya hace un movimiento muy grande y esto no hace el retroceso, hay un momento que ya se invalida, como es lógico, no estaríamos ahí eternizando. Bueno, de momento se ha ido ya un poquito a favor de lo que queríamos y como no está marcando altos, esto podría ser el extremo, este punto de aquí, por si no, ya vemos que no, en todo caso ya será este el TP. Mientras no nos coge la orden, pues se tiene que ir viendo dónde acabará siendo, porque es el movimiento que crea el order block en el punto máximo que llega después. No, de momento el TP sigue siendo ese y bueno, de momento lo mantendríamos, pero se está dilatando muchísimo en el tiempo esta entrada. Vamos al nuevo extremo y vamos a ver si quiere coger o ya. Mira, ahí nos ha cogido la orden, veis que hay una redondita que es justo donde ha pillado la orden, pone buy porque es una compra y uy, se acercó al stop pero no lo cogió y ahora estamos ganando 109. La cuenta sigue con 10.000 porque la operación está viva hasta que no la cerremos. Si ahora cerráramos es el equity, el balance y el equity. Y si os fijáis, el equity, que me tendría que ir por aquí, el equity nos marca qué pasaría si cerráramos en este momento. Por eso es muy importante controlar tanto el balance como el equity. Pues nada, ahora es cuestión otra vez de tener paciencia y esperar. Así que vamos a ver qué hace. Con todo esto ya nos movemos a empate, así ya no podemos perder y ya veis que le he dado unos pips. De tal manera que con esos pips extras ya ahora o nos toca TP o simplemente no perdemos porque estamos en empate. Ha sido un caso que no ha ido a buscar el nivel, porque ¿dónde sería el nivel de trampa? Pues el nivel de trampa sería aquí, que es donde tenemos el stop, ¿no? En el extremo total, por mecha siempre. Pues como no llegó ahí, no ha ido a buscar más liquidez y de momento, mira, funcionó. Y ahora hemos subido la cuenta de 10.000 a 11.540, eso es un 15% de beneficio, porque esta estrategia cuando funciona puede dar ratios muy altos, como habéis visto en este caso. Entonces, vamos a ver cómo continúa esta cuenta. Mira, aquí vuelve a haber un movimiento bastante contundente y pues volveríamos a poder posicionar un posible order block, que sería este de aquí. El software que estoy utilizando, estamos en Eurodólar H4 y hoy el mercado es sábado y está cerrado. Y además ya veis que estamos en H4 y yo voy avanzando las velas, sino para hacer esta operación en plazos de tiempo un poco largos como es H4 de swing trading, pues lo que sucedería es que hubieran pasado muchos días. Entonces en tiempo real es difícil enseñar estrategias de temporalidades swing, ¿no? Que duran más de un día de media. Para tener este mismo software que tengo yo, podéis utilizar este link que os dejo ahora mismo, donde tenéis un tutorial y además lo tenéis por si lo queréis comprar o si lo queréis probar primero en demo, tendréis un mes de data. Si ya lo queréis comprar y tener la data completa, usando este link lo tenéis por debajo del precio oficial. Dato muy importante. Está por salir o ha salido ya el Forex Tester 5. No estoy seguro si ha salido o está por salir. El tema es que adquiriendo el 4 en este momento, se tiene también el 5 de forma automática. De tal manera que una vez sale el 5, pues aunque tú tengas la licencia del 4, no te hacen pagar nada y te actualizan a Forex Tester 5. Entonces, tenéis el link en el directo y cuando el vídeo ya esté colgado también lo tendréis en pantalla. Y aquí podéis hacer lo mismo que he hecho yo, poder practicar y hacer un montón de operaciones en poquito tiempo. Vamos a posicionar esta posible entrada porque sucede lo mismo, vuelven a hacer aquí un movimiento fuerte. Si os fijáis, el extremo lo marca esta trampa y como tiene bastante cuerpo, más del 50% es cuerpo, tomamos la misma trampa. Sería lo mismo, es poner una sell limit en lugar de una buy al 2% y ahora tenemos que, lógicamente,
poner antes de nada el Fibonacci para saber exactamente dónde está el 50. Orden pendiente, Sell Limit y vamos al 50%. La orden de antes, como habéis visto, ha funcionado bien y por lo tanto no hemos podido entrar como trampa. Para poder entrar como trampa necesitaríamos un stop. No sabemos dónde será el extremo, entonces de momento coloco un extremo técnico, como es este punto de aquí que coinciden estos dos. Estamos en una fase bastante lateral y la zona alta de un rango, por lo tanto un buen punto para entrar. Vamos a ver si nos quiere dar la operación. Vemos que de momento se nos acercó mucho, pero no dio la entrada y vamos a ver cómo evoluciona. Mira, ahí sí que dio la entrada y el que sea ya más avanzado también puede ver que esta entrada coincide con una trampa. No es la trampa a este extremo, lógicamente, pero sí que es una trampa de estructura más interna, ¿no? Una estructura no tan macro, una estructura más micro, más pequeña, que en este punto que giró fuerte, pues podría haber otro order block pequeño o entrar por trampa. Entonces el order block este grande está alineado con una trampa. Pero no pasa nada, hemos entrado por orden block, tenemos la orden sell aquí, tenemos aquí el stop loss. En caso de que saltara el stop es cuando podríamos valorar la entrada. Pues de momento nos lo respeta el stop y vamos a ver cómo, mira, ahí nos hace saltar el stop, el order block no ha funcionado y vamos a borrar el Fibo, pero no borro lo que era el antiguo order block, porque aquí es el objetivo del vídeo de hoy, que es ver cuando operamos ambas estrategias de forma combinada. Aquí teníamos la entrada por order block que nos hizo saltar el stop. Si os fijáis, hemos perdido muy poco comparado con lo que hemos ganado. La cuenta era de 10.000, la ganancia ha sido de 1.540 y la pérdida del 2%. Si la cuenta era de, pues llegó a ser de 15.000, perdón, de 11.540, con esta caída de 230 hemos bajado a 1.130, o sea, 11.309, que sigue siendo muy por encima, y cuando perdemos, perdemos poco. Hay muchos stops con order block, pero las pérdidas son pequeñas y cuando te puede dar un beneficio te lo da muy grande. Vamos a posicionarnos ahora como lo haríamos en una trampa, ¿no? Si queremos ver que ahora lo que ha hecho es ir a buscar liquidez, después de saltar el stop loss, iríamos a operar. Aquí tengo también el Fibo configurado para trampas y si os fijáis le pido que como mínimo llegue a pillar más del 105, no solo justo al nivel, sino a partir del 105 hasta el 150. Si ya se va más allá de esta zona verde, si sale de esta zona de aquí, ya no es trampa, tiene que haber un mechazo o girar dentro de esta zona, que como mínimo toque, ¿no?, la zona esta. Para ello es lo mismo, es si tenéis lo que es el Fibonacci, en propiedades podéis poner 105, 150 y marcáis con otro color para distinguir. Vale, no voy a entrar con los detalles totales de la trampa y además si conocéis a fondo la estrategia de trampas me podéis decir que aquí no hay fuerza y que puede incumplir algún parámetro. Pero hoy vemos la combinación y vamos a ver cómo funciona esta entrada. Entramos a mercado. Para entrar a mercado en lugar de la P es la orden del lado y en este caso pues ponemos 2% en venta y hacemos lo mismo para no complicar. No voy a mezclar con la estrategia de 0,5 Rs de trampas, sino con la estrategia más simple que se puede combinar, ¿no?, que es el mismo sistema que el order block, que es a extremo el stop y al mismo punto de donde hemos tenido el TP de order block, el TP. Veis que aquí el ratio no es muy bueno porque este movimiento ha sido muy contundente, pero muchas veces el ratio es muy interesante. Mira, en una sola vela nos ha dado TP y ahora estamos en 11.625. Esta última operación nos ha hecho subir un 3% porque el ratio no era realmente muy interesante. Si os fijáis, ahora mismo estamos en un nuevo order block.
si no hubiéramos tomado la trampa, este giro de aquí, pues lo hubiéramos tenido en consideración, pero como estábamos dentro del mercado, pues no la hemos operado y nos hubiera cogido lo que es la orden limit, como podéis ver. Muy bien, si queréis estar informados de todos los contenidos y de todos los directos que hago todos los sábados, que el viernes anterior hago una encuesta para que elijáis el tema, pues si no os queréis perder nada, además de los artículos en el blog, los vídeos que voy colgando en YouTube y otros contenidos de interés o formaciones o descuentos o promociones de todo tipo, os recomiendo que estéis en el Telegram de Código Trading. Entonces es totalmente gratis, os lo he dejado en el chat, os lo dejo también en pantalla cuando el vídeo ya quede colgado. Ya somos 5.312 suscriptores en el canal de Telegram, que es pues donde yo publico análisis todos los días de la semana, de lunes a viernes, aparte pues de informar de todos los contenidos que vamos haciendo desde Código Trading. Así que os invito a estar ahí. Bien, este order block pues lo descartamos porque vamos tarde ya para entrar allí. Si vemos que hubiera hecho trampa también. Y ahora pues también sería una entrada por trampa, que se alineó con order block. Si os fijáis también es un order block que falla y a continuación nos da la entrada por trampa. Es un caso pues parecido al de aquí, pero a la inversa. La diferencia es que claramente no nos ha dejado entrar como order block porque estábamos dentro. Aquí nos ha pillado el take profit y no hemos podido pues entrar. Si no hubiéramos entrado aquí, nos hubiera saltado el stop y ahora tomaríamos esta nueva operación. Vamos a medir con el Fibonacci entre el 105 y el 150, ¿veis? El punto máximo de pillada, y en el 0 es donde pondremos el take profit, del Fibo, que es el extremo. Y ahora pues hacemos lo mismo, pero vamos a tomar una entrada alcista de trampa. Si hemos visto un order block sin combinación con trampa, después aquí un order block que falla y a continuación nos da entrada por trampa, y aquí bueno, vuelve a haber un posible order block que falló y a continuación fue a la piscina de liquidez donde lo que es la estrategia de trampa busca un engaño del mercado y tomamos esta operación en compra. Si tenéis dudas, os recomiendo que uséis el chat. Ahora hace ratito que no estoy al caso, pero a continuación, después de esta entrada, voy a estar pendiente de todo lo que decís. Y os voy a resolver las dudas que escribáis ahora mismo. Aquí ponemos el TP en extremo y en extremo el stop. Y compramos, esto es a mercado porque es una trampa. Yo sé que puede confundir bastante. Aquí el ratio ya veis que es mejor, ¿no? Es 2,5, 2,5 Rs aproximadamente, es más de 2 veces esta distancia. Vamos a ver cómo funciona esta entrada en concreto. Con todo este movimiento lógicamente se puede ir a empate, le damos un par de pips para cubrir las posibles comisiones del broker. Aquí hay otro order block. Si os fijáis, voy borrando, pero si os fijáis, tenemos esta última vela de aquí, que hubiéramos tenido una entrada en este punto y nos hubiera dado pues ya la orden, y el stop, como estaría donde tenemos el TP de ahora, se hubiera podido coger. Ya veis que al combinar estrategias se complica el poder operar todas las entradas, porque cuando ya estamos dentro, pues se hace un poquito más difícil. En el Forex Tester se puede ir para atrás, de tal manera que si una vez por aquí hemos movido a empate, como ya no hay riesgo, uno puede decir, vale, ahora, pero eso ya es un nivel muy premium, como ya no hay riesgo, pongo una orden sell limit, una venta en este punto de aquí, y pongo el stop en el punto del otro take profit y el take profit en este extremo de aquí. Colocamos la orden y ahora aquí hay un follón porque hay doble operación, pero ¿qué sucede? Hay una de las operaciones que no puede perder, que es la que tenemos al alza con empate en este punto, ¿no? Aquí la entrada y el cierre de operación. Si nos llega aquí arriba nos dará un beneficio, pero nos hará una pérdida al order block.
Y diréis, pero entonces, ¿de qué me sirve ganar una y perder otra? Pues de mucho, porque aquí perdemos 200 de esta operación bajista, pero aquí estamos ganando pues unos 500 aproximadamente, porque el tamaño de este stop comparado con el TP es mucho mayor y es un beneficio mayor. Por lo tanto, no me hace sufrir porque de neto me sale una subida de 300 si me toca en este punto. Si se va para abajo nos hará saltar un empate, no perdemos nada de una operación, y si nos acaba dando TP, la otra nos da TP. Por lo tanto, estamos en una tesitura pues agradable, porque realmente en este punto no vamos a perder nada. Si se nos va para abajo nos puede dar este TP y salir en empate en la otra. Si nos va para arriba, en el momento que nos da un stop de 200 nos da un TP de pues 500, que es mucho más. Así que vamos a ver, porque se defina como se defina la cosa ahora, estamos muy bien posicionados. Mira, nos acaba de tocar la orden pendiente bajista del order block. Sé que muchos estaréis muy perdidos en este punto en el que estamos. No, esto ya es un extra, ¿no? Una parte final de la combinación teniendo entradas simultáneas, que eso es bastante ya a nivel premium, ¿no? Pero bueno, creo que este ejemplo es interesante para el que lo pueda seguir, y para el que no, pues también, porque pues aunque de momento no entienda muy bien todo, sí que vamos analizando todo. Vale, vamos a ver, porque ahora tenemos dos órdenes a la vez vivas. Ahí se dio la vuelta y vamos a ver en qué se acaba decidiendo. Mira, acabó saltando el TP y el stop. En lugar de caer, se nos fue, pero estamos en 11.193. Si os fijáis, la orden ganadora ha sido de 547 y la perdedora de la mitad, menos de la mitad, 235. Por eso no me preocupaba nada que esto no saliera bien. No era algo pues nada grave. Entonces, vemos que ahora ya esta lateralización que habíamos estado operando, que era una fase muy lateral, ahora ya parece que está cogiendo una tendencia. Cuando sucede esto, lo que hacemos es solo mirar los order blocks, pues como este de aquí, que van a favor. Si ahora nos monta una nueva estructura, pues uno de por aquí, y las trampas lo mismo. ¿Que uno todavía quiere rizar más el rizo? Pues también puede buscar trampas micros, ¿no? Por aquí más pequeñas, o order blocks más micros. Pero realmente yo esta fusión y esta manera de operar con el order block lo recomiendo más en estructuras más macro y en temporalidades altas, H4 o diario. Diario es muy interesante para operar así. Entonces esa es la fórmula a utilizar. Hemos estado en el Forex Tester, pero a lo mejor alguno de vosotros lo quiere probar en tiempo real, entre semana, cuando el mercado de, por ejemplo, eurodólar, que es el que estamos, está abierto, pues de lunes a viernes. Uno dice, yo quiero probarlo, pero tal como va el mercado en tiempo real. Para ello os recomiendo abrir una cuenta demo. Es una cuenta totalmente gratuita, donde puedes simular el mercado. Tienes un capital, el capital es ficticio, no hay dinero real, pero para fines formativos también es muy interesante. Entonces, en el link que os he dejado en el directo y también cuando el vídeo esté colgado en pantalla, tenéis un tutorial de cómo se abre una cuenta demo de trading, y también debajo tenéis lo que es el botón para crear la cuenta siguiendo los pasos pues que voy haciendo yo en el vídeo que tenéis en dicho link. Por ello, pues podéis crear tranquilamente una cuenta. Ahora vamos a ver lo que os había prometido, que es las dudas. Sebastián dice, ¿le faltaba fuerza? Sí, ya lo he comentado, que estaba yendo en bruto porque realmente en un vídeo de menos de una hora o como mucho una hora, normalmente en los directos estoy menos de una hora, 45 o 50 minutos, ahora ya llevamos 50, pues en ese tiempo era muy difícil que yo explicara las dos estrategias con todo lujo de detalles. Entonces lo he hecho simplificado. Lo podéis trabajar simplificado, no significa que no vaya bien si hacéis todo el análisis correctamente. A ver, ¿qué más?
Edgar Castillo, si ya la backtesté, es la estrategia que al menos a mí me dio la rentabilidad que hoy tengo. Esto supongo que viene de una conversación que tenéis. No sé muy bien, pero bueno, vamos a ver qué más. Los orders block los debes de marcar según la tendencia, exacto. Tenemos que ir, pues ahora que ya está alcista, ya no es interesante entrar en los altos, sino que ya buscaríamos order blocks, pues de ver si esto se acaba dando la vuelta. Pues aquí tenemos un caso claro y buscaríamos este order block. Entonces no lo vamos a operar, ya no voy a hacer más operaciones, pero lo trazamos, vamos a cuerpos porque tiene poca mecha y vamos a ver, mira, ahí nos ha ido a buscar, se nos activaría la orden pendiente que estaría aquí, aquí teníamos el stop y aquí el TP. Y vamos a ver, mira, pues nos da una trampa y ahora entraríamos por trampa y pues si se nos va a favor, pues podemos cubrir lo que habíamos perdido con el order block y si no, como es el caso, que al final se ha ido para abajo, pues saltan los dos stops. Entonces, mira, para ir rápido, porque hoy pues precisamente se está ganando todo, pues ahora que ya no la tomo se pierde, pues la vamos a tomar también. Ponemos la orden pendiente a la mitad de camino, el stop loss, el take profit, lo he puesto un poco alejado, ahí. Y nos sale todo rojo, ¿por qué? Porque esto es una buy limit, es una compra. Colocamos la orden y ya sabemos que, ¡pam!, falla. A continuación, trampa. Pues lo mismo pero entrando a mercado. Compramos con el stop aquí, el TP aquí y compramos. Y el ratio aquí hubiera sido espectacular. O sea, aquí tenemos 140 puntos y aquí 2362. Por lo tanto, es un ratio brutal. ¿Cómo vemos el 2342 respecto a 140? Muy simple, haciendo una regla de 3. Tenemos el 2342, y tenemos el 140. Entonces, si os fijáis, el 140 equivale a 1. ¿Y a cuánto equivale 2342? A X. ¿Qué tenemos que hacer para saber este valor? ¿Cuánto ratio hubiera sido esta operación en caso de ganarse? Porque es brutal el ratio. Pues esto equivale a 1, bueno, en realidad podríamos, sí, un ratio de 1, y buscamos la X. Pues en ese caso se hace una multiplicación y una división. Se coge el valor mayor, que es este de aquí, el que tiene la X, 2342, lo multiplicamos por 1 y lo dividimos por 140. Y nos da que el ratio es ni nada más ni nada menos que de 16,72 Rs. Multiplicamos este por este, aquí multiplicamos, y dividimos el resultado de 140. Y sabemos la X. Eso es una regla de 3. Entiendo que sabéis cómo va, porque se explica en la escuela. Pues aquí tendríamos un ratio. Si vamos al 2%, multiplicamos por 2, y esta operación que se perdió, pues 200, más o menos, se hubiera ganado, pues esto equivale, multiplicado yendo a ese porcentaje, a 33,46, pues 200 por 33,46 hubiéramos ganado 6.692 y hubiéramos hecho un salto de mucha cantidad en la cuenta, con interés compuesto pues un 33. Pero lógicamente hay muchas pérdidas al operar con estos ratios y aquí nos fallan y nos saltan los dos stops, pero acabamos ganando, acabamos con dos stops seguidos. Parece ya que estemos en una mala racha, pero la cuenta está en 14, a ver, aquí, posiciones, en 11.464, empezamos en 10.000, estamos con un 14% de beneficio.
Realmente es lo bueno de operar con estos ratios tan interesantes. Bien, espero que os haya gustado este directo. Si es así, dadle a me gusta al vídeo y no os olvidéis también de darle a suscribir para estar al caso de todos los vídeos que voy colgando y también visitar la web códigotrading.com donde están todas las formaciones de trading. Nos vemos en el próximo vídeo.